¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en Ictus Asesorías, todo sobre ingeniería. El día de hoy hablaremos un tema muy importante para análisis de circuitos, el cual es encontrar el equivalente Thevenin y el equivalente Norton. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? El teorema de Thevenin nos indica que cualquier circuito nosotros lo podemos representar o lo podemos simplificar con una fuente de voltaje y una resistencia. Es decir, va a haber una resistencia equivalente y todo lo podemos representar con esa resistencia equivalente con un voltaje específico. Así es como lo podemos interpretar. Mientras que el teorema de Norton nos indica que cualquier circuito lo podemos representar de igual valor con una resistencia, pero ahora con una fuente de corriente. Es decir, Thevenin es con una fuente de voltaje y Norton con una fuente de corriente. Si nosotros determinamos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, podemos también determinar la corriente de Norton y la resistencia de Norton, que va a ser la misma. ¿Cómo lo podemos realizar? Utilizando transformación de fuentes. Entonces, cualquier circuito, por más complejo que sea, si tenemos, no sé, una fuente de voltaje, n cantidad de resistencias, y yo quiero saber la resistencia Thevenin y mi voltaje Thevenin, por ejemplo en esas terminales, yo lo puedo calcular, ya sea que obtenga su teorema de Thevenin o el teorema de Norton. Nuevamente, el teorema de Thevenin es con fuente de voltaje y una resistencia, y Norton con una fuente de corriente y una resistencia. Vamos a tener tres casos muy importantes. El primer caso va a ser con fuentes independientes. El segundo caso va a ser fuentes dependientes. Y el tercer caso va a ser fuentes mixtas. Es decir, combinando los casos anteriores. Fuentes independientes es el caso más común. Fuentes dependientes y fuentes mixtas. A continuación vamos a ver detalles cada uno de ellos. Muy bien, ahora tenemos un ejercicio que tiene una fuente dependiente. Una fuente dependiente con valor de 2i. Aquí vemos por dónde circula, en este caso, la corriente. Y nos pide sacar su circuito de Thevenin y de Norton, midiendo las terminales A y B. Cuando son caso 2, como es este circuito que tenemos en esta ocasión, lo último que se va a determinar es la resistencia. ¿Por qué? Porque primero necesitamos, para que funcione la fuente dependiente, necesitamos una fuente de corriente o una fuente de voltaje para que pueda funcionar. Entonces lo podemos resolver de dos formas. Si suponemos una fuente de voltaje o si suponemos una fuente de corriente. Esto van a ser resultados diferentes. Por ejemplo, yo puedo realizarlo de estas dos formas. Si supongo la fuente de voltaje, puede ser con el valor que yo quiera. En este caso, pues el valor más fácil de suponer o de establecer, pues va a ser el valor de 1. Si le pongo un volt, va a ser el valor más fácil que yo puedo suponer. O el siguiente caso es que supongamos una fuente de corriente. Si suponemos una fuente de corriente, va a ser con el mismo valor, ya que el valor más fácil para calcular pues es con un 1. Pero puede ser cualquier valor. Muy importante,
Dependiendo del valor que nosotros coloquemos, va a ser, en este caso, el resultado diferente, porque estamos suponiendo precisamente ese valor. Entonces yo lo puedo resolver suponiendo una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Aquí le voy a poner 1 ampere. Entonces de estas dos formas puedo realizar mi análisis. Aquí, por ejemplo, ya tendríamos parte para el circuito de Thevenin. ¿Por qué de Thevenin? Porque recordamos que en Thevenin es un circuito con una resistencia y una fuente de voltaje, mientras que en Norton lo podemos simplificar con una fuente de corriente y una resistencia. Este valor que supongamos, como es en las terminales que estamos midiendo A y B, va a ser el utilizado para el equivalente de Thevenin o de Norton. Por ejemplo, aquí ya lo tendríamos para Thevenin, mientras que para Norton pues sería pero con una fuente de corriente. Lo que nos faltaría determinar ahora sería el valor de esa resistencia. Entonces, primer paso, vamos para que funcione, como no tenemos ninguna fuente independiente, solo fuentes dependientes, lo podemos hacer de dos formas distintas, ya sea colocando una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Y esa fuente va a ser la que vamos a utilizar para Thevenin o para Norton. Aquí, como mencionábamos, el valor puede cambiar. Si yo supongo que es de 10 volts, pues mi resistencia va a ser diferente. Si yo supongo aquí de 100 amperes o 1 miliampere, va a ser diferente. Entonces lo último que se va a calcular va a ser la resistencia. ¿Por qué la resistencia? Recordamos que por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces la resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente. Si yo ya tengo el voltaje y la corriente, puedo saber la resistencia. En cualquiera de los dos casos se va a aplicar. Si yo supongo una fuente de voltaje, lo que debo calcular primero es la corriente. Y como ya voy a tener voltaje y la corriente, ya podría saber la resistencia. Si yo supongo ahora una fuente de corriente, ya tendría en este caso la corriente y ahora necesito saber el voltaje en esa terminal. Y ya con el voltaje y la corriente puedo calcular la resistencia. Entonces vamos a realizarlo de las dos formas. Vamos a dibujar nuevamente el circuito, suponiendo en este caso la fuente de voltaje. Entonces tenemos 3 kilo ohms. Nuestra fuente dependiente, tenemos 2 kilo ohms. Y tenemos la fuente que nosotros supusimos, en este caso de 1 volt. La voy a colocar de un color diferente, nada más para que se distinga. Y aquí tengo el valor de I. Ok. Entonces aquí supusimos la fuente de corriente, la fuente de voltaje, para que pues pueda estar energizada nuestra fuente dependiente. Entonces tenemos las terminales A y B. ¿Cómo es que nosotros lo vamos a calcular? Mencionábamos que por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces resistencia sería igual a voltaje sobre corriente. Ya tenemos el voltaje en esas terminales, en A y B. Es lo que nosotros calculamos, lo que nosotros supusimos. A y B, que sería de 1 volt. Entonces, para poder aplicar esta fórmula necesitamos la corriente. Por lo tanto, como necesito saber la corriente que pasa en esas terminales, pues haría análisis de mallas. Aquí ya tendría mi malla IA y mi malla IB, o I1 e I2. Y entonces la corriente que me interesaría sería la de IB, porque es la que pasa por esa fuente.
Entonces vamos a realizar el análisis. Primero, si resolvemos para IA, analizamos y tenemos menos 2i. Después tendríamos más 3 kilo ohms de IA. Después más 2 kilo ohms de IA menos IB. Todo esto igual a 0. Ok. De aquí 2i sabemos a qué es igual. Aquí I es la corriente que pasa en nuestra malla IB. Entonces podríamos establecer que nuestra corriente I va a ser igual, en este caso, a IB, porque tiene exactamente el mismo sentido que nosotros establecimos. Por lo tanto, si sustituimos, tendríamos menos 2IB más 3 kilo ohms de IA más 2 kilo ohms de IA menos IB, todo esto igual a 0. Agrupando, por lo tanto, tendríamos un valor de 3 kilo ohms de IA, después tendríamos menos, aquí tendríamos 2 kilo ohms menos 2, en este caso ambos son de IB, o más sencillo, vamos a poner más menos 2, aquí está IB igual a 0, porque aquí tenemos que es menos IB, y aquí también más por menos nos quedaría menos. Entonces aquí tenemos 2 kilo ohms y aquí tenemos los otros 2. Por lo tanto, nuestra ecuación sería 3 kilo ohms de IA menos 2002 IB igual a 0. Si pasamos ahora a la malla B, analizándola, pues tenemos 1 volt. Después tendríamos más 2 kilo ohms de IB menos IA, todo esto igual a 0. Recordamos que aquí tenemos esa diferencia donde tomamos como positivo la malla que estamos analizando. Por lo tanto, simplificando, tendríamos menos 2 kilo ohms de IA más 2 kilo ohms de IB igual a menos 1. Nuestro sistema de ecuaciones sería entonces 3 kilo ohms de IA menos 2002 de IB igual a 0 y menos 2 kilo ohms de IA más 2 kilo ohms de IB igual a menos 1. Por lo tanto, si resolvemos, aquí en este de, nada más estoy poniendo lo de 3, y es 3 más 2, nos quedarían los 5 kilo ohms. Aquí no estaba contando los 5 kilo ohms. 3 kilo ohms más 2, ya están los 5 de IA. Ok. Y entonces, acá lo modificamos. 5 kilo ohms de IA. Entonces, resolviéndolo, tendríamos que IA tiene un valor de menos 333.889 microamperes, mientras que IB tiene un valor de menos
889 microamperes. Y en este caso el valor que nos interesa es el de la corriente IB, porque es la corriente que circula por nuestra fuente que nosotros supusimos. Por lo tanto, ya podemos saber su equivalente, en este caso en Thevenin, ya que la resistencia nos daría como resultado un valor de, tendríamos el volt que supusimos y los 833.899 microamperes que obtuvimos del cálculo de la corriente. Entonces la resistencia para nuestro circuito sería de, tendríamos 1 entre 833.899 por 10 a la menos 6 de 1199 ohms, o lo que es aproximadamente 1.2 kilo ohms. Esta sería nuestra respuesta. Y si quisiéramos su circuito, como es el que establecimos en este caso de 1 volt, la fuente de voltaje, tendríamos entonces más o menos 1 volt, la resistencia, y aquí sería 1.2 kilo ohms. Y ese sería nuestro equivalente Thevenin. ¿Cuál sería el equivalente en este caso de Norton? Si aplicamos transformación de fuentes, pues nos quedaría en este caso nuestra fuente de corriente, nuestra resistencia y aquí las terminales A y B. La resistencia no cambia. Y aquí aplicando transformación de fuentes, pues tendríamos que la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces tendríamos 1 entre 1.2 kilo ohms. Nos daría una fuente de corriente de 833.33 microamperes. Y este sería nuestro circuito, ya sea en Thevenin o en Norton, especialmente o haciendo hincapié en esta fuente de voltaje que nosotros supusimos. Mencionábamos que podíamos suponer la fuente de voltaje con el valor que nosotros quisiéramos, o la fuente de corriente también con el valor que nosotros quisiéramos. Entonces, aquí ya lo hicimos con la fuente de voltaje, vamos a realizarlo con la fuente de corriente. Para la fuente de corriente, el principio es el mismo, que es con la ley de Ohm, que partimos que voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso, nuevamente la resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente. Ya tenemos la corriente, que es en este caso 1 ampere, como lo explicábamos al inicio del video. Entonces ahora necesitamos conocer el voltaje en esa fuente. Por lo tanto, como queremos saber voltaje, vamos a realizar análisis de nodos. Aquí tendríamos un nodo, aquí tendríamos otro nodo y aquí tendríamos otro nodo. Establecemos nuestro nodo de referencia. Aquí está, que es la parte inferior para conocer en este caso este nodo. Y entonces tendríamos lo siguiente. Este sería mi nodo, que yo sé que tiene un valor de 2i.
y este nodo le voy a poner B1. El voltaje que yo necesito determinar es precisamente B1, porque B1 menos el voltaje de referencia me va a dar el voltaje en las terminales que yo necesito. Entonces si analizamos B1, el de 2 sí no lo necesitamos analizar, porque como es una fuente de voltaje dependiente de una corriente, ya sé que este nodo vale 2i. Entonces si analizo B1, recordamos que suponemos que todas las corrientes salen del nodo. Por lo tanto, como salen, pues tendríamos B1 menos 2i entre 3 kilo ohms. Aquí es con esta resistencia. Ahora vamos con esta resistencia. Tendríamos más B1 menos nuestro voltaje de referencia entre 2 kilo ohms. Y aquí, como es una fuente de corriente directamente que entra al nodo, pues tendríamos menos 1 ampere. Todo esto igual a 0. Sabemos, o podríamos establecer, que nuestro nodo de referencia es 0. Por lo tanto, nuestro voltaje de referencia lo podemos eliminar. Y ahora, para simplificar más, sabemos o necesitamos establecer cuánto vale I. Y en este caso observamos que está en este cable que va en sentido contrario a la fuente de corriente que nosotros establecimos. Por lo tanto, podríamos decir que en este caso I vale menos 1. ¿Por qué vale menos 1? Porque va en sentido contrario a mi fuente de corriente y no hay ningún otro elemento. Entonces I vale menos 1. Si sustituimos, tendríamos B1 menos 2, el valor de I es menos 1, entre 3 kilo ohms, más B1 entre 2 kilo ohms, menos 1 igual a 0. Entonces tendríamos B1 más 2 entre 3 kilo ohms, más B1 entre 2 kilo ohms, menos 1 igual a 0. Agrupamos y tenemos B1, y después tendremos 1 entre 3 kilo ohms, más 1 entre 2 kilo ohms. Esto va a ser igual a menos 2 entre 3 kilo ohms, más 1. ¿Por qué nos da eso? Porque aquí agrupamos B1 entre 3 kilo ohms y luego B1 entre 2 kilo ohms. También tengo 2 entre 3 kilo ohms. Como lo estoy pasando del otro lado del signo del igual, nos quedaría menos 2 entre 3 kilo ohms. Y el menos 1, como pasa del otro lado del signo del igual, pasa sumando. Lo que nos daría que B1 va a ser igual a menos 2 entre 3 kilo ohms más 1 entre 1 sobre 3 kilo ohms más 1 entre 2 kilo ohms, lo que se traduciría en un resultado de menos 2 sobre 3 kilo ohms más 1 y 1 sobre 3 kilo ohms más 1 sobre 2 kilo ohms. Nos da un resultado de 1199.2. Ese sería el voltaje, en este caso, de nuestro nodo, que mencionábamos es el nodo que nos interesaba. Por lo tanto, con ese resultado ya podemos calcular
La resistencia de Thevenin va a ser el voltaje que acabamos de determinar, que es el de V1 que nos interesa, es decir, 1199.2, en este caso son volts, entre nuestra fuente de corriente que establecimos, que fue 1 ampere, lo que nos da una resistencia de 1199.2 volts, perdón, 0.2 ohms. Volts sobre ampere nos da ohms, o lo que es lo mismo, o aproximadamente 1.2 kilo ohms. Por lo tanto, ya podemos construir nuestro circuito, nuestro equivalente en Norton. En este caso, primero tendríamos que para Norton la resistencia que nos dio es 1.2 kilo ohms y la fuente de corriente nos dio de 1 ampere. Ahora, si yo lo quiero en equivalente Thevenin, nos dio, aquí sigue la resistencia, esa no cambia, 1.2 kilo ohms, y el equivalente en Thevenin sería, en este caso, 1200 volts. Ese sería el resultado. Analizando, en este caso, suponiendo primero nuestra fuente de voltaje. Observamos que lo resolvimos de dos formas distintas, estableciendo nuestra fuente de corriente y estableciendo nuestra fuente de voltaje. En nuestra fuente de voltaje obtuvimos la resistencia de 1.2 kilo ohms, y estableciendo nuestra fuente de corriente también obtuvimos la misma resistencia. Solo cambia en este caso cómo está colocado el circuito, porque los valores son diferentes. Es decir, si yo tengo una fuente de 1 volt y hago transformación de fuentes, como vimos en videos previos, me va a dar que la fuente que le corresponde para 1 volt es de 833.33 microamperes. Y la resistencia observamos que no cambia. Pero ahora, si yo establecí o si supuse mi fuente de corriente, en este caso de 1 ampere, si yo aplico transformación de fuentes, la corriente, perdón, el voltaje que le corresponde sería de 1200 volts. Hacemos la operación. 1 por 1.2 kilo ohms nos da exactamente los 1200 volts. Entonces va a cambiar. Aquí no vamos a poder hacer como en el caso 1, que nos daba exactamente lo mismo si lo hacíamos por Thevenin o por Norton. Aquí sí va a depender qué es lo que vayamos a suponer primero. Si vamos a suponer la fuente de voltaje o si suponemos el valor de la fuente de corriente. Pero la resistencia sí nos da en este caso lo mismo. Recordamos que en el caso 1, primero eliminábamos las fuentes. Si era fuente de voltaje, poníamos un cortocircuito, es decir, un cable. Si era fuente de corriente, la desconectábamos y quedaba como circuito abierto. Y calculábamos primero la resistencia Thevenin y después su voltaje o su corriente. Aquí necesitamos saber el voltaje y la corriente para el paso final, determinar ahora la resistencia, que va a ser en este caso la misma para los dos circuitos, ya sea para Norton o para Thevenin. Lo realizamos de dos formas, suponiendo la fuente de voltaje, donde cambia, mencionábamos, es la transformación, o también lo hicimos suponiendo nuestra fuente de corriente y vemos que la resistencia es la misma suponiendo la fuente de voltaje o suponiendo la fuente de corriente, pero los valores de la fuente son los que cambian, para tener cuidado cuando resolvamos esos ejercicios. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que compartas, des like, te suscribas. Te agradezco tu tiempo, nos vemos en la próxima.